Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu, Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. gloria a ti, Señor. Cuando la multitud se dio cuenta de que Jesús y sus discípulos no estaban en el lugar donde el Señor había multiplicado los panes, subieron a las barcas y fueron a Cafarnaúm en busca de Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla, le preguntaron: «Maestro, ¿cuándo llegaste?». Jesús les respondió: «Les aseguro que ustedes me buscan no porque vieron signos, sino porque han comido pan hasta saciarse. Trabajen no por el alimento perecedero, sino por el que permanece hasta la vida eterna, el que les dará el Hijo del Hombre, porque es Él a quien Dios, el Padre, marcó con su sello». Ellos le preguntaron: «¿Qué debemos hacer para realizar las obras de Dios?». Jesús les respondió: «La obra de Dios es que ustedes crean en aquel que Él ha enviado». Y volvieron a preguntarle: «¿Qué signos haces para que veamos y creamos en ti? ¿Qué obras realizas? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como dice la Escritura, les dio de comer el pan bajado del cielo». Jesús respondió: «Les aseguro que no es Moisés el que les dio el pan del cielo. Mi Padre les da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es el que desciende del cielo y da vida al mundo». Ellos le dijeron: «Señor, danos siempre de ese pan». Jesús les respondió: «Yo soy el pan de vida. El que viene a mí jamás tendrá hambre. El que cree en mí jamás tendrá sed». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Señor, que nos invitas a ir a ti para no tener hambre, a creer en ti para no tener sed, abrir nuestras mentes y nuestros corazones para que comprendamos el mensaje que nos das en tu palabra y lo experimentemos de verdad, tu palabra, como pan de vida. Amén. El domingo pasado escuchábamos la multiplicación de los panes. La gente estaba hambrienta y Jesús satisface el hambre de la gente. Y el hambre es una necesidad primaria y Dios se ocupa también de eso. Sin embargo, cuando Jesús multiplica los panes, esa multiplicación de los panes es también un signo. No es solamente satisfacer el hambre física de la gente, sino que es un signo a través del cual Jesús quiere ir más hondo. Y por eso rechaza ser hecho rey, como leíamos el domingo pasado, que dice que cuando querían agarrarlo para hacerlo rey, Jesús se fue él solo a la montaña. Y esa necesidad básica se refleja también en la primera lectura, cuando el pueblo, no era pueblo porque estaban esclavos en Egipto, habían pasado 400 años en Egipto, y en el último tiempo el faraón se había olvidado de José, que era el motivo por el cual habían llegado a Egipto, que los había ayudado mucho a los egipcios, y los esclavizan. Entonces el pueblo clama y Dios libera al pueblo a través de Moisés y pasan el Mar Rojo. Y una vez que pasan el Mar Rojo, felices y contentos, y cantan un canto a Dios, y Moisés canta, María, la hermana de Moisés, cantan: «Cantemos al Señor, sublime su victoria, ha derrotado caballo y caballero». Felices, imagínense el alborozo de la gente de sentirse libres. Capítulo 15, capítulo 16 es el que leemos ahora, se empiezan a quejar. En eso se parecen mucho a los uruguayos, ¿no? Porque tenían algo de uruguayo los que se quejan siempre.
¿Y qué? ¿No teníamos cebollas en Egipto para que nos hayas venido a traer a morir acá en el desierto? Ojalá o nos hubiéramos quedado allá. Porque la libertad es una libertad lindísima. La libertad es lindísima, pero la libertad también exige responsabilidad. No hay libertad sin responsabilidad. Y el pueblo se goza de la libertad, pero cuando tiene que empezar a hacerse responsable de su camino no quiere. Y por eso, bueno, ahí reclaman a Moisés. Y bueno, Moisés le pide a Dios y allí las codornices, carne y el maná, pan. Y esta libertad que supone también la responsabilidad se ve reflejada también en la lectura del Evangelio que acabamos de proclamar, que es la continuación de la multiplicación de los panes. La gente que había visto a Jesús dijo, vamos a ir a este, que con este no pasamos hambre. ¿Cuándo llegaste a Cafarnaúm? Respuesta de Jesús. Inventó la mitad y la otra mitad la recordó. En verdad les digo, ustedes no me buscan porque han visto signos. Una vez que yo lo digo, claro que sí, ya sé. Ustedes me buscan no porque vieron signos, sino porque comieron hasta saciarse. Trabajen, no por el alimento que perece, sino por el que perdura para la vida eterna. ¿Decía eso? Gracias. Entonces, la multiplicación de los panes es un signo para que la gente comprenda que Jesús, además de multiplicar los panes para saciar el hambre, viene a dar otra cosa. Ustedes me buscan no porque vieron signos. Y un signo es una realidad sensible que hace referencia a otra. Y así como la realidad sensible de la multiplicación de los panes está manifestando la necesidad básica, una de las necesidades básicas del hombre, que es alimentarse, esa necesidad básica también es un signo que manifiesta otra dimensión más honda, que no es simplemente la necesidad de alimentarnos físicamente, sino que, como decía cuando en el versículo del Aleluya, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No somos solamente biología, hay una dimensión más honda en nosotros. Y el Señor, por supuesto que atiende a la biología, pero quiere atender también a esa necesidad más profunda. Por eso le dice, trabajen, no por el alimento perecedero, sino por aquel que permanece para la vida eterna. No les voy a seguir preguntando para que no me sigan inventando. ¿Y cuál es la obra que tenemos que hacer para alcanzar Gracias. ¿Qué obras haces tú para decirnos eso? Y los judíos, en el tiempo de Jesús, habían leído toda la Escritura, es decir, el Pentateuco, los primeros libros de la Biblia, y leyéndolos con mucho cuidado, como eran ellos, los escribas y eso, habían descubierto 613 preceptos de la ley. 365 positivos, hay que hacer esto, 248 negativos, no hay que hacer esto. Y se esforzaban mucho por hacerlo, por eso los fariseos eran tan puntillosos en todas las cosas de la ley. Y Jesús dice, ¿qué obras tenemos que hacer para alcanzar ese pan? La obra de Dios es que ustedes crean en aquel que Él ha enviado. Entonces se contrapone todas esas obras, porque hay veces que nosotros también pensamos que ser católico es cumplir una cantidad de preceptos. Y lo primero que quiere el Señor acá en el Evangelio, la obra que Dios quiere es que ustedes crean en aquel que Él ha enviado. Y esto nos abre a una dimensión más profunda de la fe, porque la fe ciertamente que es un regalo, es un don. Y a veces nos encontramos yo me encuentro a veces con gente buenísima que no cree y que no puedo decirle, sacarme un poco de fe y dársela. Y sinceramente no creen. Entonces digo, yo le agradezco inmensa y es un don para agradecer inmensamente el hecho de encontrarnos con el Señor. Pero el hecho de que Jesús diga, la obra que Dios quiere es que ustedes crean, indica que la fe no es solamente un don. Dentro de 2 domingos, hago el spoiler para que no se pierdan los próximos capítulos.
Dentro de 2 domingos vamos a seguir leyendo estamos leyendo el capítulo 6 de Juan, versículo 44 dice, nadie puede venir a mí, creer, si el Padre que me envió no lo atrae. Es decir, nuestra fe es un don del Padre. Pero Jesús dice, la obra que Dios quiere es que ustedes crean. Es decir, la fe es un don, pero también es parte de responsabilidad nuestra corresponder a ese don. Porque si yo recibí la fe, pero no la alimento, tengo el riesgo de que se disuelva. Y de alguna manera nosotros viniendo acá no venimos a cumplir un precepto, venimos a encontrarnos con el Señor y alimentarnos con su palabra y a dejarnos satisfacer por su cuerpo. Entonces esta es una manera más de la tarea de la fe. La obra que ustedes quieren es que crean. Nosotros acá estamos manifestando nuestra fe. Nosotros cuando en la oración particularmente, y bueno, no hay oración más grande que la Eucaristía, estamos también alimentando nuestra fe y en la oración cotidiana. Entonces, el Señor nos invita no solamente a reconocerlo a Él, sino a trabajar en ese reconocimiento para cimentar esa fe. Y la fe, particularmente en el Evangelio de Juan que estamos leyendo, es encuentro. No creemos una serie de verdades. La fe no es les voy a pasar ¿cómo se llama? Ahora, ¿un qué? Les voy a pasar un Excel y digan sí o no, creo o no creo. No se trata de eso. Hay un coso que usan los jóvenes. ¿Cómo se llaman los cosos que usan los jóvenes? Un form. Un form. Y sí, no. No se trata de eso. La fe es sobre todo un encuentro con una persona viva. La fe es saber que Jesús está acá con nosotros. Y no acá porque estamos celebrando la misa, por supuesto que acá porque estamos celebrando la misa, pero siempre. Entonces, la fe es sobre todo encuentro. Y en la medida que yo me encuentro, estoy haciendo esa obra de la fe. Es decir, en la medida que me hago más consciente, antes se hacía mucho más. Ahora, lamentablemente, con la pérdida de una cantidad de cosas, también se perdió eso. La insistencia que se hacía de vivir en la presencia de Dios. Antes, claro, lo que pasa es que antes vivir en la presencia de Dios era vivo en la presencia de Dios y ¡pam! Yo me acuerdo que mi papá vivía por allá, por la cancha de Fénix, no me acuerdo dónde es la cancha de Fénix, pero no importa. El Prado Norte. Iban a jugar al fútbol a Maturana. Él iba a escuela pública, pero y había un cartel ante la cancha de fútbol que decía: mira que te mira Dios, mira que te está mirando, mira que vas a morir, mira que no sabes cuándo. Los chiquilines no se pagaban una patada, porque no esa cosa que para hacer una patada después se muriera, se iba al infierno porque había pagado una patada. Entonces, muchas veces había esa conciencia de Dios, estoy ante la presencia de Dios y bueno, a ver. Y lamentablemente eso hizo perder la conciencia amorosa de saber que vivimos y que estamos ante la presencia de un Dios que nos ama. Entonces, esa conciencia de vivir ante Dios es otra de las tareas que alimenta nuestra fe. Entonces, ¿cuál es la obra que Dios quiere? La obra que Dios quiere es que ustedes crean. Entonces, alegrarnos inmensamente y decirle: Señor, hay tanta gente buena que no le diste ese don inmenso de la fe y me miraste a mí con toda mi pobreza y sin embargo me hiciste ese regalo. Y como decía también Juan Pablo II, la fe crece dándola. La fe crece cuando la compartimos, cuando somos testigos de esa fe. Entonces, este primer paso de este pasaje no está hablando porque a veces cuando hablamos del pan de vida, y cuando hablamos del pan de vida muchas veces inmediatamente lo asociamos con la Eucaristía, pero acá todavía no está hablando de Eucaristía, porque no dice de comer. Jesús dice: no fue Moisés el que les dio el pan del cielo, es mi Padre el que da el pan del cielo, porque pan de Dios es el que baja del cielo para dar la vida al mundo. Señor, danos siempre de ese pan.
Yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre. El que cree en mí no tendrá sed. Entonces Jesús, pan de vida, todavía no es para comer. 2 domingos más y ya van a llegar a eso. Pero hoy Jesús es el pan de vida y nos alimentamos de Él yendo a Él, que es un sinónimo de creer. Entonces, estar acá y decir, Señor, ya me estoy alimentando de ti porque creo en ti. Ya me estoy alimentando de ti porque sé que estás acá y que sé que sos mi vida. Y para manifestar eso también tenemos la belleza hoy de que tenemos una belleza acá que se llama Julia. ¿No verdad que te llamas Julia? Te llamas Julia, ¿no? Sí. Y la vamos a bautizar, si podemos. y es la manifestación de la fe, el inicio de la fe. El que crea y sea bautizado se salvará, dice Jesús en el Evangelio de Marcos. Entonces, hay gente que a veces que me dice, ay, me hubieras avisado que había bautismo, así no vengo. Porque a veces piensan que se va a hacer más largo. Si me hago más largo, córtenme. Y me encanta celebrar el bautismo en la misa porque la mayoría de nosotros fuimos bautizados de chiquitos. Nadie tenés la foto. Pero ver la belleza de Dios que dice, sos mi hija. Y claro, ver una chiquilina así, dice, qué belleza. Pero cuando nos vemos nosotros, dicen, que Dios me agarre en el brazo, peso un poco más ahora. Y ya me mandé algunas, entonces, sos mi hija, sos mi hijo. Vamos a darle gracias al Señor porque nos da la palabra que acrecienta nuestra fe. Y nos da la posibilidad de decir hoy, también yo quiero saberme en tus brazos, saber que decís, sos mi hijo, sos mi hija, y saberte responder también yo, sos mi Padre querido.